Saludos a todos, amigos del canal. Muchas gracias por los nuevos suscriptores que me han ayudado a conseguir y gracias por sus comentarios. Sí, como dice Libertad aquí en los comentarios, saludos a la audiencia. Han rodado por las redes una serie de videos donde muestran atrocidades cometidas también por parte de soldados ucranianos. Hay uno en cuestión que yo sí lo he visto, cómo lanzan cadáveres a una fosa, y la ONU, como dice Libertad, no ha hecho nada al respecto, ni tampoco he visto comunicados de parte de estas organizaciones o de los países occidentales con respecto a lo que ocurrió con el puente de Crimea, porque allá murieron 3 personas, el conductor y una pareja que iban en un vehículo cerca del camión. La muerte de estas 3 personas fue causada por el explosivo que iba al interior de un camión. La capacidad de ese explosivo, 150, 200 kilos de explosivo, todavía no se ha mostrado. Pero no se puede decir que esto equivale a la potencia destructora de 87 misiles que lanzó Rusia a partir de las 8 de la mañana sobre Ucrania en el día de hoy. ¿Y por qué hago la comparación? Porque allá en Puente de Crimea murieron 3. En Ucrania hasta el momento han reportado 14 muertos que perdieron la vida producto de 87 misiles. ¿Cómo van a decir que esto no fue un ataque de precisión? Esto fue un ataque de precisión estudiado de antemano por parte de las fuerzas rusas y por parte de este nuevo general, Sergei Surovikin. Y no veo tampoco que en Rusia estén promoviendo la impresión de estampillas con el rostro, la cara de este hombre, ni con el puente de cristal allá en Kiev, como sí lo hicieron en Ucrania. Y estas personas que tomaron estos selfies allá en Ucrania con el puente de Crimea, algún día ellos de pronto van a ser visitados para que den explicación ante esta ofensa. Una cosa que ha demostrado el presidente de Rusia, a él no le gusta ni que lo humillen a él, ni que humillen a su pueblo o a su país, como recientemente países europeos humillaron a los ciudadanos rusos al no permitirles viajar ni siquiera como turistas, que fue un acto de discriminación. Rusia, al final del día, está cansada de explicarle al mundo que lo que ocurrió en Ucrania del año 2014 en adelante no fue una guerra justa, una guerra que se acoge a las reglas, fue una guerra sucia en la que murieron casi 14 millones de habitantes de esa región. Y ahora Zelensky dice que va a adoptar una serie de medidas extremas, que se va a reunir con los del G7 para planear cuál va a ser también la respuesta de Zelensky a Rusia. Hoy el comunicado del presidente Biden de los Estados Unidos es de apoyo total a Rusia, de que va a continuar enviándole ayuda militar y armas. Lo mismo fue el planteamiento de Úrsula de Borrell. Guterres tampoco se ha pronunciado sobre el tema de esta fosa de estos soldados ucranianos. Guterres tampoco se ha pronunciado sobre el puente de Crimea, porque el puente de Crimea no solamente sirve o es utilizado para el transporte de soldados y de armas y de munición, sino de alimentos a Crimea. Los seres humanos de Crimea tienen derecho al combustible, tienen derecho a medicinas y alimentos, que ahora, por ejemplo, con lo que ocurrió en este puente, hay 150 personas de tiempo completo
tratando ya de habilitar totalmente el puente. La línea ferroviaria ya está en uso, pero los camiones no pueden pasar por este puente. Tienen que usar ferries. Por ejemplo, en el día de hoy se publicó de que 800 camiones están siendo transportados por estos ferries y esto toma bastante tiempo. Los habitantes de Crimea van a tener problemas con el combustible, pero no son solamente los habitantes de Crimea quienes van a tener problemas de escasez. Son también los habitantes europeos que ante este ataque de la Federación Rusa recibieron ese mensaje de parte del presidente Zelensky: señores, ya no les podemos más vender electricidad, puesto que las principales líneas que proporcionan a la población de Ucrania y a los europeos energía han sido desestabilizadas en el día de hoy. Más que todo, ese ataque de parte de Rusia fue dirigido hacia este tipo de infraestructura, también a la conducción de agua potable. Estos fueron ataques quirúrgicos que con toda seguridad podrían continuar. Estamos a la espera de qué decisión van a adoptar los del G7, que siempre se reúnen para plantear temas como el tope al petróleo o más sanciones contra Rusia. Pero Zelensky, este hombre Stoltenberg de la OTAN, últimamente ha estado muy callado. Yo me pregunto, ya esta comisión investigativa en Rusia ha determinado que las fuerzas especiales de Ucrania, algunos habitantes rusos y de otros países tuvieron que ver en este atentado y en otros, como el puente de Crimea y otras plantas nucleares en Rusia. Pero, ¿qué tiene que ver en este asunto, por ejemplo, los Estados Unidos o Polonia o directamente el Reino Unido o Francia? Porque se va a llegar a un momento en el que ya Rusia podría adoptar otro tipo de medidas, no solamente atacando territorio ucraniano, sino actuando de la misma forma como está actuando estos grupos especiales de Ucrania, con el de hace, creo que hace un mes o un poco menos, cómo efectuaron este atentado contra la hija de Alexander Dubin y otros atentados que realmente nosotros somos los últimos en saber, porque mucha de esta información de bando y bando es clasificada. Por ejemplo, en el día de hoy, el presidente Zelensky le dice al pueblo de que no tomen fotografías de los lugares atacados por Rusia para no darle la idea a Rusia de que han tenido éxito. A mí me parece bastante preocupante, amigos del canal, cómo Zelensky ha venido adoptando una serie de medidas extremas sin tener en cuenta de que estas medidas extremas podrían repercutir en el pueblo de su país. Miren este ataque del día de hoy, que han muerto 14 personas. ¿Acaso estas 14 personas en Ucrania sabían de antemano de que grupos especiales de Ucrania habían tenido que ver con el ataque al puente de Crimea y otros posibles ataques? Acuerden recientemente este ataque allá a ese aeródromo de Saki en Crimea. Y yo sí me acuerdo que a los días Rusia efectuó unos ataques con misiles. Miren, la región de Zaporizhia, cómo está en alto riesgo por la presencia de tropas extranjeras. Antes de los ataques de hoy, Zaporizhia había recibido misiles en los últimos 2 días. Y esto es bastante preocupante. Con toda seguridad, el tema, por ejemplo, del regreso de los refugiados que están en Europa de Ucrania, o el tema de la reconstrucción, de la que habla sacando pecho el presidente Zelensky en el día de hoy, que inmediatamente empezó la reconstrucción. Mire, estos son solamente imágenes que él proyecta para dar la idea de que todo está bajo control, como esa imagen que fue repartida para todo el mundo cuando Estados Unidos le ofreció al principio de la guerra irse de su país y él prefirió quedarse para demostrar que no iba a hacer lo mismo que el presidente de Afganistán. El territorio ruso, que fue el mensaje del día de hoy, es intocable. Crimea es de Rusia, el puente de Crimea y estas 4 regiones anexadas. A propósito, en el día de hoy,
no pudo encontrar información sobre el tema de la anexión y cómo va a ser el comportamiento de la OTAN y de Zelensky con respecto a estas regiones, qué órdenes van a impartir los altos mandos militares a sus soldados en esta reconquista que iniciaron ya desde hace casi 2 semanas cuando tomaron control de Kharkiv. Zelensky le dice a la gente que por favor lo que son lavadoras, estufas, otros electrodomésticos, no los conecten en las horas pico de las 5 de la tarde a las 11 de la noche. Ya se sienten pasos de animal grande, ya se empieza a sentir que está bajando la temperatura y que empieza una serie de restricciones, porque miren, con lo que ocurrió allá en el Báltico, que ya Alemania fue uno de los países más perjudicados con el tema de no poder recibir gas de Rusia, ahora estos países que dependían también de estas ayudas, de esta compra de electricidad de Ucrania, tampoco lo van a poder hacer. Ahora Estados Unidos envía un mensaje de que ese gas licuado que se los está vendiendo tan caro a los europeos ya no se los va a poder seguir vendiendo. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Qué plan B y C tiene Ursula von der Leyen, que en el día de hoy, como siempre lo hace, salió a hablar de lo mismo, de que están con el pueblo de Ucrania, que más sanciones contra Rusia, y yo no entiendo realmente qué soluciones le brinda esta señora al mundo? Como también el presidente Zelensky, que está solicitando ayuda para la defensa aérea, está pidiendo más HIMARS, está pidiendo, sabiendo que su país no es un país miembro de la OTAN, ni siquiera la Unión Europea. ¿Y qué están haciendo estos soldados de la OTAN en territorio ucraniano? ¿Qué esperan que haga Rusia? Si precisamente esta guerra se inició por el tema de que Rusia no veía con buenos ojos el ingreso de la OTAN cerca de su territorio, amigos del canal. La infraestructura energética de Ucrania está sobre la cuerda floja. Y como les digo, todo depende de los movimientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los próximos días con relación a estas 4 regiones anexadas, y yo continúo diciéndolo una y otra vez, va a ocurrir lo mismo. Zelensky, el presidente de Rusia, inicialmente no va a hacer un escalamiento nuclear, como lo vaticinaba Biden con el famoso tema del Armagedón y otros altos funcionarios. Miren, esto que está ocurriendo a partir de hoy ha sido un mensaje de que el gobierno de Rusia tiene músculo, de que el gobierno de Rusia advierte 1, 2, 3 y 4 veces, pero al final responde, de que ya hay un encargado de las fuerzas rusas en territorio ucraniano que viene con mano dura a defender todas las propuestas, los decretos, los cambios en la constitución de Rusia recientemente con el tema de estas 4 regiones. Esto realmente parece como que lo que busca los Estados Unidos indirectamente es acabar con Europa. ¿Por qué razón? Europa le ha copiado al pie de la letra a Estados Unidos en todo lo que él les ha pedido. Les ha prometido el cielo y la tierra, les ha prometido soporte energético, no les ha brindado una solución para el tema de los altos costos de la energía. También hay problemas con la inflación. Estados Unidos indirectamente en esta guerra y el tema de las sanciones, no solamente de Biden sino de Úrsula, han llegado a un punto en que se han convertido un gigantesco boomerang que va a devolvérsele en la cara a todos estos funcionarios que creían que inicialmente a punta de sanciones iban a darle solución a esta guerra. Hoy en día hay 15 provincias en Ucrania con suministro parcial de electricidad o que están totalmente sin suministro. Por ejemplo, en Kiev hay problemas de electricidad, en Kharkiv. Estos hombres que en el día de hoy están trabajando en este puente de Crimea, demostrándole al mundo de que ese puente es de Rusia y que nadie lo puede destruir, van muy pronto a ayudarle a la federación a que pueda movilizar a sus tropas para poder retomar todos estos territorios en Kherson que recientemente han sido controlados por las fuerzas rusas. Amigos del canal, aquí tratando de leer sus comentarios.
Y dice, en medio de tanta destrucción en el día de hoy, el ministro de Defensa de Ucrania, casi que con un lenguaje robotizado, dice, jamás nos rendiremos. Pero es que eso están diciendo prácticamente desde el comienzo, desde el 24 de febrero, jamás nos rendiremos. Pero al interior de sus mentes, no solamente los soldados en Ucrania, su presidente y los líderes de los países occidentales sienten gran temor porque hoy Putin hizo algo que ellos creían que no iba a ocurrir. Ellos esperaban que solamente escalamiento significaba escalamiento nuclear táctico, pero varios funcionarios de Rusia lo decían y lo han dicho, que Rusia tiene en su arsenal una cantidad de armas, misiles hipersónicos, una lista tan larga de armas para utilizar antes de llegar a ese punto de no reversa. Hoy, casi que al mismo tiempo, los representantes de estos países de Occidente que están en esta lucha en territorio ucraniano continúan con la misma retórica de un día antes de lo que ocurrió hoy en Ucrania. No han cambiado ni un milímetro su punto de vista sobre el envío de armas, sobre continuar enviando tropas por debajo de cuerda, por continuar prácticamente y cínicamente arriesgando la vida de los ciudadanos de Ucrania. Ya lo vamos a ver. ¿Qué estoy aquí comprando? A este hombre de Rusia no le gusta que lo humillen. Señora, perdón, no le gusta que lo humillen. Es que la gente oye en el video cuando usted habla. Gracias. No le gusta que lo humillen y eso quedó demostrado en el día de hoy. El presidente de la Federación Rusa fue muy claro al decir que el nivel de escalamiento de estos ataques convencionales van a estar casi que si fuera un espejo, idéntica respuesta de parte de Rusia. Está en manos ya de Zelensky en el día de hoy y de mañana. ¿Qué medidas va a adoptar? ¿Qué va a resultar después de esta reunión en el G7? Porque si incrementan las sanciones o de pronto llegan a un acuerdo de que por encima de todo van a atacar estos territorios anexados, lo que ocurrió hoy, 10 de octubre, podría repetirse. Yo creo que el haber utilizado el tema del cumpleaños de Putin el 7 de octubre para realizar todo esto que se hizo fue un gran error. Y para la historia, el cumpleaños ya de Vladimir Putin no debería ser el 7, sino el 10 de octubre, que fue el día en que él le dijo a todos los que se burlaron de él: yo también soy un ser humano de carne y hueso que merezco respeto. Y esa fue la forma como él respondió. Claro que hay información también de parte de esta comisión de investigación en Rusia de que la OTAN y de que Zelensky y sus fuerzas especiales también tenían otros proyecticos por ahí. Y estos proyectos los deben tener como gallo tapado, los deben tener debajo de la manga. Y es ahí donde peligra la vida de los habitantes de Ucrania. Porque aunque Putin use estas armas de gran precisión tipo quirúrgico, no garantiza el uso de estas armas que no puedan fallar, que no puedan desviarse, porque son lanzadas por seres humanos que se pueden equivocar. Los refugios en Polonia están en la mira del presidente y de todos sus funcionarios. Están buscando todos los refugios, los quieren reacondicionar porque tienen temor que Bielorrusia, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, es amigo de Putin, de donde se dice que salieron drones que atacaron también esta mañana el territorio de Ucrania, van a empezar a hacer una campaña contra ciudadanos polacos. Yo pregunto, amigos del canal, así como no se atreve el gobierno de los Estados Unidos a atacar territorio ruso o a enviar su munición para misiles de largo alcance, ¿será que lo mismo va a hacer la Federación Rusa? Porque todo depende de la suciedad de esta guerra
y cómo la manejan las fuerzas especiales de Ucrania. Existe una lista bastante larga, el laundry list, como dice, una lista de lavandería, de opciones, como les digo, antes de usar esta guerra táctica. Las alarmas sonaron hoy en toda Ucrania. Se puede decir que los habitantes de todo el territorio de Ucrania estuvieron todo el día, aquí son las 4:50, allá están 8 horas adelante, todo el día preocupados, refugiados debajo de los subways o metros de las principales ciudades, mientras Borrell hacía sus discursos y Ursula von der Leyen. Los alimentos, dicen en un comunicado, por ahí escuché, que Úrsula propone que consuman también alimentos que tengan vencimiento, que ya estén vencidos. Y esta es una de tantas medidas, como en Francia, que los almacenes tienen que cerrar sus puertas y tienen aire acondicionado, como las medidas de que no usen lavadoras en Ucrania si no las usen en las horas pico. Estos hombres de la Unión Europea, de la OTAN y Estados Unidos, que continúan actuando como halcones, van a llevar no solamente a la destrucción de todo el país. Por ahí hablan de balcanización, es una opción. Por ahí hablan de cuántos habitantes de Ucrania realmente van a tener que salir del país. Porque si solamente en territorio ucraniano estuviesen las Fuerzas Armadas y los mercenarios, ya sería otro tipo de guerra. Pero aquí es difícil, si se quiere evitar que mueran inocentes no combatientes, porque en muchas ocasiones todos estos no combatientes están muy cerca de esos lugares de acopio de munición de la OTAN o de Estados Unidos, de acopio de hombres armados extranjeros de otros países que vienen a participar en esta guerra. Ahora, yo estoy pensando algo. Si dicen que Zaporizhia ha sido atacada en los últimos meses por fuerzas armadas de Rusia, ¿por qué entonces en el día de hoy Rusia no efectúa ataques no solamente contra esta planta, sino otras plantas nucleares que hay en Ucrania? Es una pregunta que con el correr de los días vamos a buscar la respuesta. 84 y más misiles en el día de hoy, más 24 drones como respuesta a estos recientes ataques de las fuerzas especiales. Día 10 de octubre. El centro de Kiev fue atacado quirúrgicamente. Allá atacaron un parque, atacaron un puente peatonal que llaman el puente de cristal. Y yo pregunto, si a unas cuadras estaba el búnker de Zelensky, ¿por qué no lo atacaron? Porque Rusia ha demostrado en los últimos días de que allá se sigue una secuencia. Hay realmente todo lo opuesto a esa desorganización que hay, por ejemplo, en la Unión Europea, en la OTAN, que los unos tiran para un lado y los otros para el otro. Allá todo se hace de acuerdo a unos cánones, de acuerdo a unas reglas de juego, a todo organizado. Miren, ahora ya todo está bajo el control de una sola persona, un solo general. Y este general, con toda seguridad, tuvo mucho que ver con estos ataques quirúrgicos del día de hoy, amigos del canal. Cualquier pregunta que tengan, bienvenidos. ¿Qué piensan en el día de hoy los habitantes de Kiev ante estos ataques? ¿Será que solamente culpan al presidente de Rusia? ¿Qué porcentaje de los habitantes de Kiev o de estos otros lugares, a propósito, miren cómo estaban las calles de Kiev en el día de hoy? Miren qué soledad. No como días antes, que había aglomeración, y ya los habitantes creían que Kiev, que esto nunca iba a ocurrir. Pero no solamente fue Kiev, miren todos los otros lugares. Prácticamente casi que en todas las regiones de Ucrania hubo ataques de parte de las fuerzas rusas, y muchos de estos ataques venían desde largas distancias, desde el Caspio, Mar Caspio, desde el Mar Negro. Y miren qué coordinación en estas tres olas de ataques del día de hoy.
¿Ustedes se imaginan la logística para preparar este tipo de ataques y ataques quirúrgicos en tantas regiones diferentes? Y no hubo sino solamente 14 personas que perdieron la vida. Y el que me diga que esto no es un ataque quirúrgico, pues yo no le veo sentido, amigos del canal. Varios factores vienen en camino. El tema del frío, el tema de los altos costos de la electricidad. Y no solamente los altos costos de la electricidad, es que no hay cama para tanta gente, porque son muchos millones de habitantes en Europa que necesitan electricidad, y ahora con lo que ocurrió, estas fallas, va a haber un recorte en el suministro de parte de Ucrania. Lo que ha dicho el presidente de la Federación Rusa es muy claro: esta planta de Zaporizhia es propiedad federal de Rusia. Y yo no entiendo cómo este señor Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica pretende decir que la planta debe estar bajo el control de Ucrania y luego dice que quiere ir a visitar a Vladimir Putin. Hoy este hombre, Vladimir Putin, de quien tantos se burlaron, no solamente por el puente, sino por el manejo que le venía dando a estos tipos de ataques, hoy se ha mostrado no solamente ante el mundo occidental como un hombre fuerte, sino ante los habitantes de su país. Todo lo contrario ocurre en los Estados Unidos, donde lo que ocurrió genera grandes dudas entre la población de los Estados Unidos, dudas en cuanto a que no se sabe qué tuvo que ver directamente los Estados Unidos con lo que ocurrió en el puente de Crimea, porque si el mismo pueblo de los Estados Unidos defiende a los habitantes de Ucrania y están viendo que un operativo riesgoso como este causó la muerte hoy de 14 personas, van a querer saber si su presidente tuvo algo que ver en este y otros atentados. ¿Y hasta qué punto van a continuar convenciendo a los ciudadanos de Estados Unidos y de Europa de seguir enviando tantas armas que están siendo utilizadas por manos inescrupulosas? Porque el ciudadano de a pie en los Estados Unidos piensa de que todas estas armas llegan a los generales indicados y que van a ser usadas siguiendo unas reglas de juego, pero gran porcentaje de estas armas se va al mundo, al mercado negro como contrabando, y muchas de estas armas terminan también siendo deshuesadas para vender componentes, y a falta de mantenimiento terminan en los cementerios de misiles, que deben haber varios allá en Ucrania. Y mientras todo esto ocurre, su presidente Zelensky, en vez de darle una solución al pueblo, les dice que vayan a los refugios, que vayan a los túneles y que no salgan. Y el ministro de Defensa dice: jamás nos rendiremos. Esto parece como un grupo teatral. Jamás nos rendiremos, vayan a los refugios, no más electricidad para Europa, ya viene el frío, todo está muy bien, Rusia no puede con nosotros. No, esto es, finalmente, este hombre demuestra que él nació fue para ser un hombre de teatro, no para ser presidente de su país. ¿Quién convenció a muchos líderes del mundo occidental de que tenía capacidades, de que al quedarse al inicio de la guerra él demostraba mucho convencimiento, mucho amor a su patria, que iba a hacer todo lo correcto? Pero este hombre parece que de estrategia militar desconoce lo más básico, como hemos visto en el día de hoy. Porque si Zelensky aprobó este plan de las fuerzas especiales de Ucrania de hacer esta detonación en el puente de Crimea, es un hombre bastante irresponsable, porque no toma mucha experiencia el saber las consecuencias que venían luego de esta acción que puso en gran peligro a su población. Amigos del canal, ahí hice un videito un poco más corto para los que me estaban regañando. Amigos, gracias mil veces por todos los suscriptores que me están consiguiendo, amigos del canal, y los likes. Y me preparo para el video de las 7:20. Cualquier cosa que quieran preguntarme, mi celular, WhatsApp, 314-625-9904, y le anteponen más y el 57.
por aquí a la orden. Me pueden enviar videos, fotos. Gracias a todos.